¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. Fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Viernes 15 horas. Viernes de Literarte y el penúltimo viernes del programa. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos, Pola, Gastón, Alberto. Hola, Nati, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Bien, felices. Bueno, le contamos a quien no nos ha escuchado en este proyecto de Literarte. Estamos durante media hora, 50 minutos, acompañándolos a ustedes y recorriendo un camino que va desde la literatura al resto de las disciplinas artísticas. Quienes no nos escuchan, estamos publicando en la fanpage en www.lectores.lp.edu.ar. Ese es el link de la página y lo estamos publicando en la fanpage de Facebook, Lectores 3.0, para que, bueno, hagan clic ahí, los lleve a la página, nos puedan escuchar y, bueno, disfrutar o no, criticar y recomendar o sugerir algunos cambios en el programa. Hoy, ¿para qué vamos a leer? Hoy vamos a leer a Simenón, El rastro de la vela. Bueno, pero antes de empezar con lo que tenemos hoy, vamos a saludar a todos los oyentes que viernes a viernes nos acompañan, a todos los habitantes de la provincia de San Luis, de todo el país, por acompañarnos en este espacio llamado Literarte. Bien, vamos, te escuchamos, somos todos oídos. Bueno. Y sin embargo, él era hijo de campesinos. Sabía que todavía hoy algunas aldeas viven como en el siglo XIII o en el XIV. Pero al encontrarse inmerso de repente en aquella aldea forestal, en aquella casa, en aquella estancia, cerca de aquella mujer herida de la que adivinaba el ánimo despierto, se encontraba tan afectado como cuando se visitan ciertos hospitales o ciertos hospicios en donde se esconden las peores monstruosidades humanas. Eso es un ambiente, eso es generar un ambiente, un clima, ¿no? Negro. Sórdido. El párrafo anterior hace referencia justamente a la sordidez que encuentra Maigret, el detective de este cuento policial, cuando llega al lugar más allá de todo lo que se había imaginado previamente, como que es más sórdido de lo que... Y ahí lo describe. Bueno, sí. Un poquito, argumento simple, sintético para los oyentes que no han leído el cuento. Bueno, es un policial de un crimen rural de una hermana que mata a su hermana, y que el detective Maigret, con toda una investigación previa, llega al lugar y descubre, o mejor dicho, ya lo tenía descubierto y va Simenón como narrándonos ese descubrimiento. Pero de lo que vamos a hablar es de todo lo que hay atrás de ese simple hecho policial y de ese simple argumento de crimen y descubrimiento de crimen. Pero básicamente el argumento es una hermana que mata a otra, cuestiones familiares, cuestiones de odios, de pasado y de dinero, y el descubrimiento de ese crimen, de ese delito. Uh-huh. Bueno, ahora damos vuelta a la página y sí, Gastón, con todos los detalles, nos sumerge. Pero este va a ser menos detallado debido a que
lo importante me parece que está en el clima que genera Simenón en este cuento. Hay que leerlo y poderse meter. De hecho, cuando empieza, como siempre o como en el otro cuento, ya Simenón sabía, y esta vez lo declara, nos dice cuál era que lo podía resolver desde el escritorio, con los planos en manos y con los informes. Él solamente se traslada para trasladarnos a nosotros a otra realidad. Es casi no solamente un viaje en el espacio, sino también un viaje en el tiempo. Él toma un tren y ya nos saca de una realidad y nos pone en otra, y nos dice que la estación se parece a una estación de cuentos, a una estación de esas de juguete, una estación de tren de juguete. De ahí tiene que tomar un carro para llegar hasta el lugar. Entonces, fíjense cómo el medio de comunicación se va involucionando a medida de que se va alejando de París. Uh-huh. ¿Te gustó el cuento? Me gustó el clima, uh-huh. me gustó el clima, más allá de que el tipo de detectives, que después vamos a hablar en el tercer bloque, por ahí no es el que a mí no es de mis favoritos, pero el clima que genera, esto, de que me va llevando en un carro y va retrocediendo en el tiempo y llega a un poblado y no es ese todavía, y se tiene que meter más en el monte, y cuando llega al poblado en realidad es un caserío apretujado alrededor de una iglesia en un blanco en el bosque, ¿sí? Y quien lo lleva es el carnicero. Pero ¿el carnicero? El carnicero. Ah, era un vendedor ambulante. Semana, claro. Era un vendedor ambulante, y esa era la forma de comunicarse. ¿Sí? Y ahí se entrevista con alguien común y corriente, que ni siquiera es una comarca, una mujer embarazada con un niño en brazos, que la lleva hasta el lugar del crimen, que lo lleva hasta... Eso también, eso de Simenón, ver si hasta el sospechoso, a entrevistarse con el sospechoso. Miedo. Y ahí es donde él solamente comprueba esto que tiene teóricamente, ¿sí?, en su mente, de quién es el culpable. Va al lugar y ya lo resuelve. Pero hay que poner principal énfasis en la casa, en el mobiliario, la ropa. Todo es un síntoma de conciencia de esa situación medieval que está viviendo la comarca o el pueblo. La excusa es este crimen para mostrarnos esa situación. De hecho, las profesiones y los oficios que conocemos son de tipo medieval. Es decir, hay uno que caza, claro, otro que es el carnicero, y esta mujer embarazada que es la mujer del herrero. Claro. Es decir, no hay nadie que haga software, digamos. Los sospechosos es un carrero, el otro, claro, es un hachador, no, tal cual. No hay un taxista. Los personajes son esos. El personaje lo tenemos a Jules Maigret. Sí, y a las hermanas, Amélie y Marguerite. Marcel, el hijo de Marguerite, de la muerta. De la asesinada, mejor dicho. La mujer que los recibe. La mujer que los recibe. Tiene unos 32, 33 años, dice Simenón. El carnicero que los lleva. Y este Yougo. ¿Es el carrero? El carrero. Y después fuera de campo la familia de Marcel, la esposa y los hijos, que no sabemos bien cuántos son. Muchos. Muchos hijos. ¿Y otro detective que había llegado previamente? Orleans. Claro, Orleans es vamos a decir, el partido o la provincia en donde está este poblado donde ocurre esto, y la policía de ese lugar se había encargado de hacer según Maigret, una muy buena investigación, y le había mandado todos los detalles y todo, y él llega como a poner la frutilla al postre, a terminar de coronar en la resolución. Había habido ya una investigación previa, esto había acontecido hacía 5 días. Al segundo día ya habían enterrado el cuerpo de Marguerite, y él llega al quinto día como para poner la frutilla al postre, y en un par de horas liquida el resolver. Eso del halago de Maigret hacia la policía de provincia no se ve. Siempre hay un resquemor, siempre hay dando vuelta una diferencia entre la capital y la provincia, y en este caso al contrario, todo el tiempo lo está halagando, y de tal punto donde él dice que apenas empieza, ¿no?, que lo podría haber resuelto con los planos que le hizo la policía, los planos de la casa, de las manchas.
del rastro de vela. Sí, hay una cuestión de camaradería ahora que lo decís, y recordando novelas de Simenón policiales con el personaje de Maigret como protagonista, donde se da eso. Hay una camaradería, no hay nunca reclamo. O sea, Maigret es el comisario principal de 36 Quai de Febres, que es el lugar donde funciona la policía judicial en París aún hoy, ¿no? Es como un emblema de París. Y él es como una de las autoridades máximas de ese lugar, por lo menos policiales. Después está los juzgados, los jueces, los fiscales. Y nunca tiene reclamos hacia sus compañeros, hacia sus subordinados, hacia sus pares, hacia sus pares de provincia, inclusive hacia sus pares extranjeros, porque muchas veces trabaja Maigret en algún caso de algún francés que en Bélgica o en Alemania o en Holanda, hay una famosísima novela de Simenón que se llama Crimen en Holanda, que Maigret tiene que ir a Holanda a investigar un caso porque hay involucrados unos franceses y sospechosos unos franceses, y es maravillosa la novela. Y nunca hay como una cosa de camaradería, de respeto, de poca soberbia por el rol que ocupa y por esta cuestión ciudadana parisina que uno supone que... Sí, de hecho en el cuento La ventana abierta, Sí. hay un cambio de casos, Sí, como si fueran figuritas. sí. Y me pareció extraño en ese momento, pero no le presté atención. Pero es algo que no se da ni en los relatos policiales, Ni en las películas ni en las tampoco. Siempre hay como un películas. celo de, no, este caso es mío, déjamelo a mí, Exacto. yo lo empecé por acá. No, conviene más que vos trates este y yo agarro este otro. Sí. Es extraño, así que interesante. Por lo Extraño. menos ¿Y el año en el que fue escrito tiene que ver un poco con 36, esto? 31. 31. Bien. No, perdón. En 31 apareció el primero. 36. 36. 36. 36. Los El años primer- 30. quiero aclararlo para la gente. En 1931 aparece la primera novela oficial del comisario Jules Maigret, que es Pietro Letón. Bien, el letón, sí. Sí. Bien. As- ¿Y del autor qué podemos decir? ¿Año? Hablemos, ¿Año de nacimiento? Hablemos un poco del autor, que vos querías hablar del autor. Sí, yo 1903, creo que nace en Simenón. 1903. Muere en 1989, si no me equivoco. Sí, yo me acuerdo cuando nos presentaste y yo hice un chiste en el programa cuando nos presentaste Simenón, que era un hombre de a pie que en la parada del colectivo te decía, ¿quién es George Simenón? ¿Sí? Bueno, vos me presentaste ese cuento y te dije que no había por ahí satisfecho mi curiosidad hacia el detective, y después me presentaste otro más, pero siempre tratando de ver quién era. Y me he sentado a investigar un poco quién es George Simenón, y es muy interesante todas las facetas que tiene, más allá del escritor del novelista. del novelista policial, del narrador policial. Hay que decirle que en esa investigación este hombre de a pie que te preguntaba quién era, ha descubierto que es periodista también, y muy prolífero. Pero muy prolífero. O sea, conocimos pongamos acento en esa M, porque estamos hablando de que de Jules Maigret tiene 79, 77, 70 novelas, por ahí aproximadamente, 30 cuentos, ha participado en libros de varios autores. Hay un libro muy interesante que tiene que ver con la Alemania entre 1935 1933 y 1945, donde él participa y donde tiene unos encuentros con Hitler. Le ha hecho entrevista como periodista, le ha hecho entrevista a Trotsky. Entonces hay toda una faceta de George Simenón que me ha ayudado a comprender un poco más a este escritor. También es fotógrafo. Muchos de sus libros originales, la foto de la portada es fotógrafo de él. Y en esto de ser prolífero, por ahí lo que yo decía un poco livianamente de que era para vos una novia, ¿cómo fue que la definí? Si me ayudás. No me acuerdo, pero me acuerdo del momento. Que era un poco frívola. Sí. Tal vez se le puede, no sé si acusar o señalar de que algunos de sus cuentos, la sensación que me transmitió fue de pasatista, ¿sí? Pero, para acercarnos, sí noté, por lo menos en estos dos cuentos, que hay una preocupación en George Simenón sobre el orden moral. No sé si esto vos me lo podés corroborar, o porque yo he leído estos dos y me he preocupado más por saber quién era George Simenón. Lo que pasa es que Simenón es novelista. Aparte de las 77 novelas con Maigret,
escribió otras 130, 140, 150, perdí el número exacto. Muchas de ellas no se tradujeron al castellano todavía. Otras novelas que son, vamos a decir, melodramas o dramas que no están encuadradas directamente dentro del género policial. Y sus cuentos son como restos o argumentos que le quedaron de novelas truncas. Por eso escribió nada más que 30 cuentos, y en general son cuentos donde redondea rápidamente un argumento policial con el personaje de Maigret del mismo estilo de las novelas, pero lo resuelve más rápido. Pero lo que le preocupa a Simenon es el clima. El clima, literalmente, esa lluvia persistente parisina, esas cuestiones de provincia, esos viajes en el espacio que también son viajes en el tiempo, el pasado de los personajes, y eso aparece en los cuentos. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo acercarse a un cuento con la sencillez, por ejemplo, que tiene el rastro de la vela, habiendo leído las novelas previamente, que no habiéndolas leído. Pero bueno, yo rescato a una persona que ha publicado cerca de 300 libros, o más de 300 libros a lo largo de, no sé, 50, 55 años de actividad, y donde no le he encontrado una mancha, es decir, no hay nada que verdaderamente no esté al nivel de un gran escritor, de un gran narrador. Después en el segundo bloque vamos a hablar un poco más del estilo y de sus temáticas y de su forma de escribir, y me parece que en sus cuentos está. Por ahí al revés de otros escritores, no es para empezar con los cuentos. Lo ideal sería empezar con alguna novela de Maigret y alguna de las novelas del destino, que son estos melodramas, y después ir a los cuentos. Entonces los cuentos se digieren de otra manera, porque uno ya conoce ese universo, conoce esa aceptación de las miserias humanas que tiene que ver con el párrafo que yo leí, y conoce cómo escribe Simenon y qué es lo que le importa comunicar al escribir. Porque el policial... El policial superficialmente es lo que menos le importa. No le importa el argumento, no tiene esa importancia que le da Agatha Christie o que le da Conan Doyle o inclusive Poe en sus cuentos policiales. Le interesa utilizar el policial para poner a prueba a este personaje que inventó y que permanece, Maigret, que permanece en el tiempo casi intacto durante 60 años de narrativa, y hablarnos de su universo, que es el mismo que el universo de sus novelas del destino, donde el género no aparece. Es decir, lo que le interesa son esas miserias humanas, aceptar al otro como es, entender que el mundo muchas veces no tiene sentido, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. Esto de un orden moral, hay una preocupación, sin lo que hablábamos ayer, sin juzgar, ¿sí? No es un problema del detective juzgarlo, pero sí hay en Simenon, sí se nota que hay una situación, un orden, que él está preocupado. Digamos, para volver un poco al cuento de hoy, la familia como célula de la sociedad y también como una célula esencial en el crimen. Sí, en general el tema de Simenon en sus novelas es cómo en el mundo moderno la rutina nos aplasta y el personaje protagonista o coprotagonista un día decide patear el tablero. Sí. Y ese patear el tablero en general termina siendo mucho peor de lo que era la rutina de la que se va. Y ahí es donde plantea su dilema moral, que no es un dilema moral, como vos decías, que juzga o rígido, sino que acepta, que perdona, pero que entiende que no es muy bello vivir en este mundo, digamos. Pero lo interesante que también se ve en cada uno de los cuentos es que hay un personaje que patea el tablero, que un personaje del cual se esperó durante 10, 20, 30, 50 o 60 años que haga tal cosa y un día se cansa y hace lo que hizo el secretario en La ventana abierta. Por ejemplo, y lo que hicieron todos los personajes de Simenon en todas sus novelas, porque aún en las novelas que no son policiales, estos personajes patean el tablero dejando de un día para el otro a su mujer, a sus hijos y se van a la aventura al Caribe. Y después les va peor de lo que o no. O se van a una isla o cambian de trabajo o renuncian a un trabajo. O sea, por ahí no aparece el crimen, pero aparece esta idea de no poder llevarse en la modernidad, producto de esta duplicidad que hablamos en tantos otros programas, de ser dobles, de tener que tener una cara para uno y una cara para el otro, tratar de unificar ese doblez, tratar de ser uno, tratar de volverse auténtico y desafiarse a un mundo que no está preparado para ese desafío auténtico. Entonces el personaje en general falla. Ahí el pesimismo. Pero siempre está esta idea de
de patear el tablero. Por supuesto, cuando leemos los policiales desde el punto de vista de Maigret, el que patea el tablero es el asesino, claro, o el criminal, o es lo que justifica el sospechoso. el desequilibrio, el descentramiento para cometer el crimen. Claro, ¿sí? Exactamente. Pero en las novelas del destino es el protagonista. Es el protagonista casi a veces contado en primera persona que patea el tablero. O la esposa del protagonista, o el esposo de la protagonista. La familia. La familia es un problema para Simenón porque es algo de lo que deseamos huir, pero cuando no lo tenemos... Desestructura. Desestructura, como también desestructuramos este programa para irnos a una pausa y ya volvemos con más Literarte. Bárbaro. Literatura argentina y universal en Literarte. Segundo bloque con más Literarte y bueno, a quienes recién están prendiendo la compu, están abriendo el Facebook y están mirando la fanpage de Lectores 3.0, allí mismo van a encontrar el link donde nos pueden escuchar, que es www.lectores.ulp.edu.ar. Además, también estamos publicando lo que son las consignas de todos los viernes para llevarse un libro. Continuando con Simenón. Sí. Vamos a la profundidad del mar Caribe, si ustedes se animan. Del mar Pacífico. Bueno, el rastro de la vela me parece que trata recurre sobre algunos temas que están en toda la obra de Simenón, pero básicamente en dos que son bien claros de este cuento y de algunos otros relatos. Uno es la relación entre tiempos clásicos, en este caso marcados en la Edad Media, y la modernidad, y cómo eso, en lugares que no han notoriamente evolucionado en el tiempo, cómo eso juega como un problema. Es decir, cómo se introduce este materialismo nuevo de las hermanas Potrú, en una aldea que todavía conserva formas de hace 600 o 700 años. Y por otro lado, el peso del pasado. Cómo el pasado, por esta cuestión del patear el tablero que hablamos en el primer bloque, cómo el pasado, vuelto una rutina insoportable, se vuelve una carga que es cada vez más pesada y obliga, en este caso a Melía, a patear el tablero. Me parece que son dos de los temas. Después hay otros también que podemos hablar. Con respecto al tema de la Edad Media y la modernidad, me parece que... ¿Dónde se ve la modernidad y la Edad Media? Bueno, ya lo contaron un poco en el primer bloque, pero... Hay una de las motivaciones del crimen es casi estrictamente material. Es decir, Amélie teme que el hijo natural de su hermana se apropie, o se vaya apropiando, o se quede con la mitad de lo que ella considera que le corresponde, que son sus títulos de propiedad, sus acciones. O sea que para nada lo quiere como sobrino, único sobrino, como hijo. No, de hecho mata a su hermana y hace todo lo posible para inculpar a su sobrino, para que termine preso su sobrino, que de hecho lo capturan y después finalmente... la sensación que me dejó fue de que no es que acuso a cualquiera, sino que lo acuso para tener la razón, para que ese resquemor que tenía con mi hermana,
sobre la posibilidad de haber amado a alguien, sobre la posibilidad de haber tenido un hijo, me dé la razón a mí de que era una mala persona. Por lo menos la sensación que me transmitió a mí. Porque podría haber acusado a cualquiera. De hecho, había dando vuelta otro posible acusado. Sí, sospechoso. Sospechoso, perdón. Sí, a mí digamos, sin decirlo directamente, Simenón nos da a entender que la hermana arma todo para que Marcel, su sobrino, vaya preso, sea el sospechoso pero para principal. tener la razón. Porque verdaderamente cree que es el culpable. Cree que es el que le arruinó la vida a su hermana y por ende a ella. Cree que es quien amenaza con su prepotencia, con su... ¿Tiene envidia, Amelie? No sé si envidia, pero tiene una bronca acumulada por los años y por un pasado tremendo en esa casa, que es la casa donde vivieron los padres antes de nacer ellas, y lo recalca Simenón, por este grado de libertad con que lleva y de inmoralidad con que lleva su vida Marcel, su sobrino, y cómo de a poco se va quedando con todo, desde el pedazo de queso que corta que está destinado a ser vendido, del alcohol que toma de los toneles, a la plata que le pide a la madre regularmente. Como que no es merecedor de esa fortuna que han... Exactamente. Ahora, ellas que tienen una vida medieval, como estábamos diciendo, esta aldea, como dice Simenón, que parece detenida en el siglo XIII o en el siglo XIV, en realidad tiene formas, materialismo o avaricia del siglo XX. Digamos. O sea, ella mantiene una cotidianeidad de vida. Y ahí es donde entra en conflicto el pasado y ahí es donde entra en conflicto el personaje que necesita patear el tablero, porque vive en dos tiempos a la vez. Vive en el tiempo de la cotidianeidad, que se corresponde con la vieja aldea francesa de provincia de hace 600 años, pero en realidad tiene un cajón lleno de títulos de propiedad, de acciones en empresas, de dinero ahorrado, y tiene un cierto poder producto de una independencia económica que fue construyendo con la hermana. ¿Para qué va a trabajar Marcel? Claro, bueno. Tiene todo esto, ¿no? Claro. Sí. Así que bueno, eso es eso por un lado. Y la relación como hermanas, un poco hablábamos ayer en el programa que eran como las hermanas de Music. Sí. Sí, del cuento de Denevi. De cuento de Denevi. Sí, ¿no? hay una similitud. De cuidado, de posesión. Podríamos decir que son las hermanas Potrus son, en este cuento, las hermanas de Denevi 10 o 15 años después, ¿no? Como que las de Denevi todavía tienen cierta vitalidad, se supone que tienen 40 y pico, o 30 y pico, 40, de esa época que serían 40 y pico, 50 de ahora. Y una de ellas hubiera tenido un hijo con el de la serenata. Con el que tocaba el bandoneón. Podemos especular que... el hijo de Margaret era un hijo con alguien no grato para la familia. Claro, eso desde ya, pero decía, podríamos especular, arriesgando mucho, que Denevi ha leído este cuento. Tuvo tiempo. Tranquilamente. De hecho, lo escribió Eine Klein Musik, lo escribió en los años 80, creo 90, y este es un cuento del año 36, o sea, tuvo tiempo para leerlo, está traducido al castellano, aparte, bueno, leía todos los idiomas de Denevi. Pero, ¿sí? Sí, pero está, digamos, es un cuento que pudo haberlo inspirado o pudo haberle dado, nada más que le da un carácter melodramático y en ningún momento surge la posibilidad de un crimen entre una hermana y otra, en el caso de Denevi, como acá arranca con el policial, con el crimen ya consumado. Claro. Pero podemos pensar que este texto de Simenón, El rastro de la vela, es una lectura es una lectura acronológica del cuento de Denevi 15 años después. Sí, a mí me queda este punto. Por ahí que se arrastra desde la Edad Media. Esto de el hacinamiento, vamos a llamar, de la familia en un solo lugar, por ahí la falta de individualismo, cómo se arrastra hacia el siglo XX en el caso de Denevi y cómo se permite ese hacinamiento o ese... Cuando decía hacinamiento, danos algunos ejemplos que parecen... Todos en una misma casa. En el caso de Denevi, a pesar de estar en una situación acomodada, dormían en la misma habitación. Y en el caso de Simenón, dormían, creo que hasta en la misma cama. Claro, lo que pasa que el problema es que en la Edad Media no era un problema el hacinamiento. Exactamente. El problema es cuando uno sigue manteniendo determinadas formas y el contexto cambia, la mirada moderna cambia y las envidias cambian, porque los motivos de envidia son otros en esta época que hace 600 o 700 años. Y lo que creo que la solución,
solución también es visión del mundo, ¿no? Porque de alguna manera tienen otra visión del mundo tanto Deneuve con Simenón, pero la solución imaginaria que Deneuve plantea a este hacinamiento es la cultura. Es decir, cuando uno tiene esa cultura, tiene esa tradición, tiene esa cosa austrohúngara, tiene ese vals y tiene hasta la apertura para entender el tango más allá de su marginalidad o de su cosa popular, ahí puede hacer llevadero algo en la modernidad. La resolución es diferente. Estas mujeres no tienen nada más que el comercio y el seguir enriqueciéndose. La motivación del negocio. La motivación del negocio, pero eso es algo que justamente... Material. Claro, es algo material que justamente es el problema en estos tiempos. O sea que lo espiritual no está. No está. Y a eso es la otra diferencia que arrastraba un poco, ¿no? En la edad medieval, cómo se podía resolver estos resquemores y cómo se resuelve cuando alguien viene de otra posición social. Esos dos paralelos por ahí que me habían quedado dando vuelta. Ahora, hay una cosa acá a favor de esta idea de la cultura como solución o como puente entre... Como herramienta. Como herramienta para poder sostener o soportar el materialismo moderno que tiene que ver con la ciudad. Que tiene que ver con la ciudad en tanto la concibe Borges en Historia del Guerrero y la Cautiva, esta idea de construcción del hombre, de cultura. Claro, como producto de la ciudad. Claro, producto de la ciudad. Entonces eso hizo el Imperio Austrohúngaro, eso colaboró a hacer el Imperio Austrohúngaro que viene desde Roma, y eso hizo que las hermanas von Wells, que viven en Buenos Aires, ahí en lo que hoy sería Puerto Madero, pueden trasladar esa cultura porque la llevan consigo. En una aldea francesa que siempre fue eso, no solamente Maigret, que nació en ese lugar, sino desde hace 500, 600 años o más, al no pasar esa mano del hombre que construyó otra cosa, que artificialmente, borgianamente construyó una ciudad al estilo griego, no había una Atenas ahí, inevitablemente no está esa cultura para poder soportar, esa herramienta para poder soportar ese cambio, y el cambio nos pasa por encima, y sin darse cuenta, esa mujer que tenía... o sus ancestros que hace 600 años tenían la costumbre de cruzarse hasta la iglesia y volver y hacer una vida absolutamente normal y que no les pese el materialismo porque no existía, ahora cuando vive el materialismo las consume y les produce todas las miserias humanas que describe Simenón. Bien. ¿Algo más que nos quede puntualmente para profundizar? Una cosa nada más, la forma de escribir de Simenón. Sí. Que en este cuento se ve apenas, pero en las novelas se ve. Simenón narra desde el punto de vista de un personaje, desde el punto de vista de otro. Nos cuenta algo que pasó en el pasado, nos cuenta algo que pasó en el presente, solo con puntos y aparte. Y a veces dentro de un mismo párrafo. Y tiene tanta claridad. Y eso que pasa por traducciones horrorosas, porque la mitad de la obra la escribió en francés, la otra mitad la escribió en inglés, con lo cual siempre que lo leemos en castellano está traducido. Sí, la traducción que pero me tocó. Aún en la traducción, aún en una mala traducción, se hace entender perfectamente y va cambiando los puntos de vista y nos cuenta algo que pasó hace 10 días y sigue en el párrafo siguiente con algo que está pasando en este momento y después con una especulación que supone que deben haber dicho en otro lugar, y uno entiende siempre la primera historia de lo que se está contando. Es decir, la superficialidad del relato está transparentemente clara y nos resulta muy grato la manera, porque nos informamos de muchas cosas a la vez. No es como esos escritores que dedican un capítulo, bueno, ahora vamos a hablar de lo que pasó en la Edad Media. Entonces se habla de eso después, bueno, ahora volvemos al presente. Entonces acá en el presente, después vamos a ver lo que pensaba fulanito. No, en el medio de un mismo capítulo, acá se ve poco, pero se ve, sobre todo en esta supuesta entrevista interrogatoria a Marcel, que aparece medio no se sabe cuándo fue, pero en las novelas es constante los cambios de punto de vista y los cambios de conciencia, porque va adentro de la cabeza de un personaje y va adentro de la cabeza de otro en un mismo párrafo, y uno entiende perfectamente de qué va, y eso lo hace atractivo. Es decir, Simenón narra mientras describe mientras cambia los puntos de vista, cambia los puntos de vista mientras cambia los tiempos, y mientras cambia los tiempos sigue narrando. Decía, hace 4 o 5 cosas a la vez en un mismo párrafo, en un mismo capítulo, y eso se nos vuelve grato. Y una novela de Simenón de 200 páginas es muy probable que a otro se le transforme en una novela de 1000 páginas aburridísima. Y Simenón hace esta compactación de hacer como todo a la vez, todo por capas, sin tener que levantar la pluma del papel.
Es decir, todo, y esto me parece algo para recalcar, porque me parece es algo que yo le prestaría especial atención o le recomendaría que preste especial atención a alguien que va a leer una novela de Simenón por primera vez, que preste atención a ese detalle de cómo empiezan las novelas de Simenón, que empieza por un dato trivial que uno no entiende bien qué está pasando, hasta la tercera o cuarta página que entendió todo. Sí, y parece que leyó una novela entera y leyó 4 páginas. Sí, en este nos lleva de la mano a un lugar donde ya tiene todo resuelto y vos lo tenés que seguir. Claro, bueno, pero acá de todas maneras a las 10 páginas se termina. Sí. Pero me refiero a textos más largos en donde se van a volver muy complejos, donde va a haber muchos personajes, donde va a haber muchos cambios en el ánimo de los personajes, hasta en la situación legal de los personajes. Y sin embargo no nos perdemos nunca. Y después tiene este atractivo que tienen los grandes narradores, los grandes novelistas. Por lo menos esto me pasa a mí, que no puedo dejar de leerlo. Es decir, que no es una novela aburrida que a los 2 capítulos sigo mañana porque... No, para nada. Es un escritor que me cuesta mucho leerlo en más de una vez a Simenón. Leer una novela de Simenón interrumpiéndola de un día para el otro. Necesito terminarla en el día. Y se termina en el día. Es decir, se termina en el día, quiero decir que tiene la agilidad para atraernos y resolverla en el día. Digamos, uno la puede dejar para la tarde, la puede dejar para después, o eventualmente para la mañana siguiente. No digo que sea una cuestión de reloj, pero es algo demasiado atractivo. Me pasa con muy pocos escritores esto. Me pasa con Bioy Casares, me pasa con Salinger, me pasa con Chesterton y me pasa con Simenón. Con otros escritores, una novela no la termino en un día o no la termino en continuado. Es probable que durante la lectura de una novela, una persona como yo que lee mucho, lea cosas en el medio. Con Simenón no puedo leer nada en el medio. No puedo leer ni una noticia del diario. Bueno, cuando visites las novelas te cuento. Hoy por hoy, los 2 cuentos que me presentaste, me gustaron los climas. Encontré esto de la preocupación de... Sí. Quiero recomendar un par de novelas para el oyente. Bueno, ustedes, por ¿lo supuesto. dejamos en el tercer bloque? Bueno. Sí, claro. vamos a la pausa. Vamos a Cortamos escuchar con música. Simenón y volvemos en el tercer bloque. Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Tercer bloque y último del programa de Literarte. Bueno, muchas gracias a todos los lectores y oyentes que nos están escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar y que también nos escriben a la fanpage de Facebook Lectores 3.0. Bueno, un poco recordando, ¿no?, de las series que uno va viendo en Netflix sobre todo. Sí. Hay una que me gustó y que tiene un poco así la misión de Maigret, ¿sí? Una
una serie como es la de Mar de Plástico, una serie de 2 temporadas española, y que bueno, un poco la idea es, llega a Campo Amargo, ¿sí? Un detective, un guardia civil que investiga el asesinato de Ainhoa, la hija de la alcaldesa de Campo Amargo. Y la investigación está marcada en un clima social donde el pueblo cuenta con un número importante de inmigrantes, ¿sí? Que trabajan en los invernaderos de estas verduras y de los dueños. Por eso el Mar de Plástico. Mira. Sí, está buenísima y bueno, después a lo largo del desarrollo de las 2 temporadas se conoce al asesino de Ainhoa, ¿sí? Y que también la mata porque la termina matando un amigo de Ainhoa, pero ese amigo es el hijo del dueño de la mayoría de las plantaciones. ¿Sí? Y la mata porque al ser la hija no reconocida de él, del dueño, o de sea, su papá, un hermano, una hermanastra un sería, hermanastro, porque él ha sido hijo de una persona que llega a Campo Amargo por trata de personas y es el único que sobrevive a una carga de 20 mulas. Bien. ¿Qué país se da esta historia? España. Sí, en la provincia de Almería. Y otra vez la familia como célula de la violencia, del crimen. Bien. Mira. Y en la segunda temporada lo que sucede es que sucede otro asesinato y en este caso el asesinato es de la novia, del amor de este detective, de este policía. Bien, ahora el detective se va a poner un poquito oscuro. Espero que no caiga en el alcoholismo. No cae en el alcoholismo. Bien. Ella viene con un mambito que había estado en la guerra de Afganistán. Que se joda por estar ahí, nadie lo llamó. Afganistán estaba bien hasta que fue. Bueno, terminé contando todo. A lo mejor el oyente que quería ver esta serie. Sí. La recomendás. ¿Cuántas Natalitas le das? 8. 8 Natalitas de 10. Sí. Muy bien. No, aparte ha tenido buena repercusión en lo que ha sido España y ha gustado mucho. Sí. Me la recomendaste, pero no te llevé el apunte. ¿Por qué? Porque yo, gracias a Alberto, voy construyendo diferentes tesis. Tenemos una ya con Bioy Casares y la juventud, que seguramente está escrita, y también tengo una sobre las series policiales, ¿sí? Y que cómo ha influenciado Harry Potter en los actores que hacen los policiales. Hay una serie sobre Maigret que está en la BBC de Londres, en el canal BBC, ¿sí? Y que lo actúa Michael Gambon. Usted va a decir, ¿quién es Michael Gambon? ¿Quién es Michael? Participa, entre otras películas, siempre ha hecho de extras, ¿sí? En Johnny English. Pero Michael Gambon, así. ¿Quién es? Actúa generalmente de extra o segundo personajes. ¿Qué ha hecho este hombre para ser más reconocido? Es el famoso y querido Albus Dumbledore, ¿sí? Es el jefe máximo, el mago mágico, escúchame a mí, el mago superior en la escuela de Harry Potter. Sí, el que se sacrifica para salvarlo. Bueno, ahí hay una serie en la... Es exactamente... Ese que el oyente no lo puede ver. Que no lo puede ver, pero que lo vamos... Con su varita. Que lo vamos a subir en... Pero no es tan viejo como parece en Harry Potter. No, está caracterizado. No, sí. Bueno, es un poco una tesis de cómo los actores de Harry Potter, tenemos al padre Brown, que es el padre de los Colorados, ¿sí? También ha actuado. Es una tesis que vamos a trabajar profundamente más adelante en cuanto aparezca un Sherlock que haya actuado también en Harry Potter. Me gustó, no sé si actuó en Harry Potter, pero me gustó mucho el Sherlock, el actor que interpreta a Sherlock en la serie Sherlock, que hace Sherlock Holmes. Sí, pero ¿por dónde la pasaron a la serie? Netflix. Ajá. Sherlock. El alto. El flaco alto. Me gustó mucho ese actor y me dio una imagen del Sherlock Holmes del siglo XIX muy distinta, muy ayornada al siglo XXI, claro, pero muy esencialmente idéntica. Bien. Porque en general se trata de imitar mucho esos libros viejos, esa biblioteca gigante y esa cosa vieja
decimonónica, el sombrerito, la cosita. Y acá es un tipo común, un joven. Un joven genio. Genio brillante del siglo XXI con toda la moda de eso, pero y toda la esencialmente tecnología. es lo mismo. Claro, me gusta mucho esa serie, me gustó mucho cómo pudo sostener el capítulo de 1 hora, o 1 hora y pico. Sí, son 1 hora y pico. son películas los capítulos. Y el que hace de Watson es genial, no me acuerdo del nombre del actor, el de Fargo. Viste, como el voz de Fargo, y yo iba a decir el del Señor de los Anillos. Sí, exacto, sí. Y Alberto, Bueno. ¿vos qué tenés para recomendar en este blog? Bueno, hoy traje el último libro de Fareta, de mi amado maestro Fareta, que es una novela que escribió el año pasado que se llama Viajeros que huyen. Sí. Una novela Préstamelo. editada, Tomás. Dame. Editada Ay, por qué pesado ese libro. editorial La Bestia Equilátera, Sí. una novela de 320 páginas, que narra la historia de un grupo de amigos que trabajan en una agencia de publicidad en los años 60 y es como un correlato de la historia argentina desde principios de los 60 hasta el regreso de Perón en el 73. Es decir, hay todo un correlato dramático Bien. y melodramático entre los personajes, Sí. de amores y desamores, de amigos y todo, mientras se va construyendo la guerrilla, mientras se va construyendo golpe de Estado tras golpe de Estado durante los 60, y donde se va reperfilando el país en lo que después desembocó en la dictadura militar. Es decir, hay toda una idea de narrar algo donde como fuera de campo, y a veces no tan fuera de campo, está la historia argentina de esos 12, 13, 14 años que van de principio de los 60 hasta el regreso de Perón. ¿Podríamos decir que es una novela costumbrista? Está dentro del costumbrismo. Fareta odia la palabra costumbrista, pero Ay, yo sí. entiendo lo que vos querés decir A y ver. podría Dale. adecuarse. Es decir, el mundo de las agencias de publicidad, que eran las primeras agencias de publicidad de los años 60, Sí. donde apenas existía la televisión, donde era más publicidad gráfica que publicidad audiovisual, era un mundo intelectual bastante conocido y bastante importante en la Buenos Aires de los años 60. Y los personajes de la novela son personajes que representan esa intelectualidad, pero no esa intelectualidad chanta que se manda a la cafetín. parte, de cafetín, sino de personas que trabajan de eso, que han leído, que han ido al cine, sobre todo que han ido al cine, y que tienen un interés político por la realidad, por diferentes motivos. Uno desde la literatura, otro desde la militancia, otro termina en la guerrilla, otro por antiperonista, y se manifiesta y se cocina, y una cosa muy, muy realista, le gusta a Fareta decir, para lo que vos llamás costumbrista, me parece que los dos hablarían de lo mismo, Sí. que la hace, aparte de que Fareta escribe muy bien, la hace muy interesante en el palabra a palabra, en el párrafo a párrafo, porque está hablando o sea, está contando una historia de ficción metida de lleno en la historia argentina. ¿La leíste? Sí, por supuesto. Y se va construyendo el personaje y se va construyendo la novela como un viaje de un héroe, ¿se lo puede comparar? Sí. Sobre el viaje mítico que tiene el héroe ese de transformación. Hay una idea de viaje, por supuesto, bueno, viajeros que huyen, y hay una idea mítica de fracaso también. Es decir, hay una idea de que es un poco una idea que circula en los libros de Fareta, ¿no? De que la Argentina en los años 60 perdió una gran oportunidad. Que la Argentina cíclicamente pierde grandes oportunidades. Ya me cayó simpático. Pero en los 60 perdió una gran oportunidad, no porque trajo a Perón, que era lo que la solución, sino de cómo vino Perón, de quién lo trajo a Perón y de qué consecuencias trajo esa vuelta de Perón, que después desembocó en lo que ya sabemos, la tragedia del golpe de Estado, y en la democracia que no solucionó casi ninguno de todos los problemas de hace 30 y pico de años. Es decir, como que en los años 60 se cocinó parte de los fracasos que hoy estamos lamentando. Esta es una idea que tiene él y que en el libro está perfectamente. En general, todos los cuentos y novelas que escribió publicó 2 novelas y escribió un libro de cuentos, que les comenté, El saber del 4. ¿Se acuerdan que les dije que son 4 cuentos? En esos 4 cuentos y en las 2 novelas hay siempre un correlato de algún momento de la historia argentina. O sea, los personajes están metidos en un momento específico de la historia argentina. Por ejemplo, Tempestad y Asalto, que es su novela anterior, habla sobre el periodo pre-Revolución de Mayo. O sea, transcurre durante la primera década del siglo XIX en la Argentina, en Buenos Aires. Y siempre hay un juicio, una mirada acerca de la Argentina política a través de sus personajes, que no la miran de costado. No es que, transcurre ahí por esa época o transcurre todas en el presente. No, siempre hay un traslado
de un momento, por ejemplo, Halcones de la Noche, que es el primer cuento del Saber del 4, transcurre en los años 50, en el final del peronismo, en un bar de Buenos Aires entre gente de clase media alta, entre la que participaba una especie de alter ego de Fareta. Fareta era un niño en esa época, o recién había nacido, pero una idea, hay como un personaje parecido a Fareta que protagoniza Halcones de la Noche, que transcurre en los años 50 y habla de los años 50 y habla del peronismo y habla de Perón y de cosas, pero todo lateralmente, sutilmente. No es una novela política, no hace novelas políticas ni cuentos. No es panfletaria. Es política, pero no panfletaria. Claro, pero la política surge de las acciones de los personajes y del contexto, nada más. Está bien. Y después, bueno, si hay uno que va a militar, milita. Si hay uno que se hace guerrillero, se hace guerrillero. Pero ahí no es que los personajes son San Martín, Belgrano, Perón, sino que los personajes son Laura, Ernesto, Omar. Eso es lo que yo te quería preguntar es la clase social, por ahí la que representan estos personajes. En general es distinta. Esta es una clase media porteña. No clase media alta, sino una clase media de gente que trabaja, profesionales en general, diseñadores, publicistas. Hay uno que está estudiando cine, o que está terminando de estudiar cine, o que filma cortometrajes. Después hay otro que escribe, que es escritor. Pero es una clase media que vive bien, pero al día, y que tiene cierta cultura. Hay otros cuentos en donde es otras clases, digamos. No hay un cuento que me fascina, que es uno de los más largos del Saber del 4, que se llama Capítulo Siguiente, Desesperación, que es el cuento más largo de los 4, en donde ahí hay todo un corrimiento de clases y hay una idea de lo que es la clase alta, o lo que a veces confundimos entre oligarquía y aristocracia de la historia argentina. Y hay un juicio muy interesante sobre los años 10, 20 y 30 del siglo XX, que es donde transcurre ese largo cuento que pasa bastante tiempo. Y hay un juicio muy interesante sobre la clase alta argentina. Bien, entonces estamos recomendando, ¿cómo se llama? Viajeros que huyen. Viajeros que huyen tiene una hermosa foto sobre un camino que se deja perder, unas nubes, y está muy buena la impresión. Se puede llevar en el bolsillo, en la cartera de la señora y en el bolso de mano para el viaje. Se puede leer en ¿Te convertiste en el vendedor de colectivo? Enseguida, con un libro, si la gente comprara más libro, creo que sería mi sueño. Claro, sería mi sueño ir por los... Claro, la gente compra el libro y los alfajores te los compraste vos. Ya me los compré y me los comí. Bueno. ¿Qué vamos a leer la semana que viene? ¿Último programa la semana que viene? La semana que viene, último programa. 6 de diciembre, último programa del año, y seguiremos, si Dios quiere, el año que viene. Vamos a leer un concierto de Wagner, que es un cuento de Willa Cather. Vamos a terminar con nuestra amada Willa Cather. Qué lindo. Bueno. Bien. Entonces, ¿nos despedimos, chicos? ¿Nos despedimos? Bueno, no, si yo, yo me quería quedar. Claro, pero yo gana no tengo un montón de cosas. Que hacer. Natalia es una mujer ocupada. Lo urgente, yo te digo, vos sos joven, fíjate que lo urgente no tape lo importante. Ahora sé feliz a partir de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos acompañan viernes a viernes en este espacio llamado Literarte. Muchas gracias a todos y a todas. Nos seguimos escuchando el próximo viernes con más Literarte. I can't lie, no more of your darkness on my picture seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself from falling. I took a chance and chased you away all life. But you misread my meaning when I
Mr. Elton John. I can't find all the right romantic line. You see me once, see the way I feel. Don't discard me, baby, no. Just because you think I mean you harm. Just because you think I mean you harm. No, but these cuts I had, they need love, to help them heal. Oh, don't let the sun go down on me. Although I search myself, it's always someone else I see. I just allow a fragment of your life to wander free. Cause losing everything is like the sun going down on me. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, it's always someone else that I see. Yeah, I just allow a fragment of your life to wander free, baby. 'Cause losing everything is like the sun going down on me. Mr. Elton John. Literarte. Viernes 15 horas.